El horror es el género más personal de historias que se pueden escribir. El romance, la acción, la ciencia ficción, todos giran en torno a lo que la historia contiene en sí misma. Son descripciones breves pero concisas de la pieza de ficción que estás a punto de leer. El horror, por otro lado, trasciende la barrera de la ficción y se centra en la sensación que le provoca al lector. Es entonces cuando se vuelve personal. El horror es horror porque se supone que debe afectarte. Hay niveles de horror y percepciones tan diferentes como nuestro propio ADN. Para alguien, Actividad Paranormal podría ser la película más aterradora, mientras que otros la verían como una historia para antes de dormir. Un fanático de las películas de acción puede ver variantes de la misma película durante horas solo por la adrenalina y las escenas de lucha. Un fanático de las películas o historias de miedo cambia su gusto, y cuanto más ve, más inmune se vuelve. ¿Recuerdas a Vlad y Mary? Yo sí. En 4º grado me aterraba. Ahora, ya no me importa mucho. Me he desensibilizado a la mayoría de las historias y he comenzado a notar los patrones que todas tienen. Casa espeluznante, muñeca, ritual, el protagonista dice algo como esto me perseguirá para siempre, entidad. Lo que sea. Lo entiendo. No es la falta de originalidad lo que me molesta, sino el hecho de que ya no da miedo. Incluso si alguien inventa algo nuevo, un concepto que no se haya hecho antes, lo ejecutan de manera perezosa y la historia termina siendo mutilada con un final deslucido, lo cual me enfurece. No puedo escribir nada que no me asuste. Necesito sentirlo también, para saber si la historia es buena, ya que tengo años de experiencia leyendo horror y mi tolerancia está muy alta. Si logra asustarme, asustará al 90% de mis lectores. Me di cuenta de que no había escrito una buena historia en un tiempo, así que comencé a buscar ideas. Elegí cosas y conceptos al azar de mi casa, el jardín, el trabajo, lo que fuera, tratando de encontrar algún giro a mis actividades cotidianas. Tarde en la noche, bebiendo un vaso de agua en el porche pensé. ¿Y si algo silbara desde lejos en la oscuridad? Muy usado. Probablemente terminaría con un final ominoso, alguna criatura o un imitador. Conduciendo a casa. ¿Y si la radio de repente diera una advertencia para no regresar? Aliens o imitadores otra vez, dobles, pandemias. De nuevo, no da tanto miedo. Sería interesante por un minuto, luego mis lectores lo olvidarían. Simplemente no podía encontrar algo que realmente me intrigara. Supuse que había consumido demasiado horror, así que necesitaba un descanso. Renté una cabaña en el bosque y traté de hacer una especie de desintoxicación, donde me sentaría en silencio durante días, sin televisión, sin teléfono, solo yo y el bosque. Para que mi imaginación comenzara a trabajar de nuevo. Era la 3ª noche de mi estancia, y el silencio estaba ahora grabado en mi mente, mis movimientos, mis sueños. Había imaginado varios escenarios de historias, pero nada me satisfacía lo suficiente. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Esperé, pensando que debía haberlo imaginado. La casa esperó conmigo, lista y en silencio. El golpe volvió a escucharse. Puse un pie delante del otro y seguí el sonido hasta la puerta principal. Cuando hablé, mi voz sonó ronca, casi irreconocible. Sí. Tengo un paquete para ti. ¿Perdón? Tengo un paquete para ti. Ya veo. Yo, no vivo aquí. El dueño no regresa hasta. No, esto es para ti. Rubén Halis. No pedí nada. Pediste inspiración. Incliné la cabeza, mirando un punto aleatorio en la puerta. ¿Inspiración? ¿Sería uno de mis fans? ¿Quién eres, si no te importa? La persona no respondió. Las ventanas comenzaban a oscurecerse con un tono azul mientras la noche se apoderaba de la cabaña. Pronto, la luz de la luna empezaría a deslizarse sobre los muebles de madera y las alfombras de lana, los marcos de fotos polvorientos y las antigüedades. Hacía frío, pero no lo suficiente para encender la calefacción. Otra noche tranquila se avecinaba. Y, sin embargo, quería abrir la puerta. Así que lo hice. El porche estaba vacío,
y frente a mí había una caja de cartón sin etiquetas, sin nada. La persona se había ido. Ahora que lo pienso, no recuerdo si era la voz de un hombre o de una mujer. Me quedé mirando la caja por un rato, temeroso de salir y recogerla. ¿Y si alguien estaba esperando que lo hiciera para colarse detrás de mí? ¿Y si los oscuros árboles ocultaban algo más siniestro, observándome? Levanté la mirada. Sí, tenía miedo de, animales. Al menos, eso me dije a mí mismo. Levanté la caja y cerré la puerta detrás de mí, girando la cerradura 2 veces. Ahora estaba sentado en la mesa del comedor con la caja frente a mí, debatiendo si abrirla o no. Ya había visto esto antes, y las posibilidades de su contenido eran infinitas. Podría ser una cabeza humana. Fotografías. Un vacío interminable. O una broma. Lo más probable. Sí, una broma. Seguro. La abrí como quien se quita una curita, luego aparté la mirada. Mirando la pared, simplemente no podía obligarme a mirar adentro. Finalmente, me giré lentamente y eché un vistazo. Dentro de la caja había un montón de papeles, de todos los tamaños y orígenes. Fotos. Recibos. Impresiones. Sobres. ¿Debería tocarlos? ¿Podría? ¿Y si eran peligrosos, o estaban envenenados, o contaminados, o eran pruebas de un crimen que estaba alterando? Jesús, nadie está detrás de mí. Solo debería calmarme. Noté que los papeles estaban agrupados y engrampados juntos. Levanté uno de los grupos. El primer papel tenía un nombre escrito, Paula Salvador. Lo hojeé y encontré un recibo de compras, una dirección y capturas de pantalla de la actividad de un usuario en múltiples foros en línea, con ciertas palabras y frases destacadas y anotadas. El último papel de este grupo tenía unas cuantas frases garabateadas con tinta. Cuando Paula era más joven, estaba conduciendo con su padre muy temprano en la mañana, y un caballo saltó y aterrizó en su parabrisas, rompiéndolo. Vidrios rotos se incrustaron en sus piernas, y la sangrienta escena quedó grabada en su mente por años. Ahora tiene miedo de los caballos y nunca se sienta en el asiento del copiloto. Me di cuenta de que los extractos estaban exponiendo la vida de esta mujer al azar y revelando sus secretos más oscuros y miedos para que yo los leyera. Dejé el grupo a un lado y tomé otro de los cientos que aún esperaban en la caja. Lo hojeé, luego otro, y otro, hasta que cubrí unos 10. Algunos eran realmente perturbadores, otros eran leves, y sin embargo, todos eran visiones íntimas de las vidas de extraños. Algunos contenían miedos extraños y muy específicos. O.J. Higgins. Miedo a ser devorado por ratas en un espacio reducido. Jan Warner. Miedo a que la inteligencia artificial eventualmente la mate. Ian Harrows. Miedo a matar accidentalmente a su madre. Los papeles eran profundamente personales, y me di cuenta de que prácticamente contenían códigos para asustar a estas personas. Esos eran sus puntos débiles, sus puntos vulnerables. Fue entonces cuando recordé que el horror era el género más personal, y mi mente pasó a formar otra conexión inevitable. ¿Y si pudiera combinar estos miedos y situaciones específicos y adaptar historias para mis lectores? ¿Qué hace que una experiencia sea verdaderamente aterradora? La sensación de ser conocido. De ser visto. Lo personal que es. Cuanto más específico, más inquietante. Imagina ser Paula y encontrarte con una historia sobre un caballo que ataca un auto en medio de la noche. Te deja sin aliento, ¿verdad? Esa noche, encendí mi computadora portátil y comencé a escribir la primera de muchas historias. Uní alrededor de 5 grupos de papeles, insertando cosas extrañamente específicas de las vidas de estos desconocidos y haciéndolo lo más ominoso que pude. Luego lo publiqué y me fui a dormir. A la mañana siguiente, se había vuelto viral. Me deslicé hacia abajo y leí los comentarios. Eso fue raro e inquietante. Nunca pensé que vería este tropo ejecutado de esa manera. Es mediodía y estoy aterrorizado. Odio los caballos. Esto se siente como si alguien hubiera entrado en mi mente y sacado uno de mis miedos. Felicidades. Muy buena historia.
Sonreí, con el orgullo calentando mi pecho. Había encontrado la clave para escribir historias que se incrustaran en las mentes de mis lectores. Trabajé y trabajé, día y noche. Conté el material en la caja y encontré un total de 213 conjuntos que detallaban miedos y debilidades. Eso me duraría lo suficiente para distinguirme realmente como escritor. Los desconocidos sobre los que había leído comenzaron a aparecer en las secciones de comentarios de sus respectivas historias, admitiendo lo perturbados que se sentían al leerlas. Pronto, la gente empezó a notarme como escritor, y no solo como un usuario ocasional que publica una historia de vez en cuando. Bien hecho de nuevo, me cagué del susto. No puedo esperar a tu próximo post. Pasaron 3 meses, y mi cantidad de seguidores se duplicó, luego se triplicó, y luego se duplicó nuevamente. Pronto, obtuve mi primer titular. Conozca a Reuben Hollis, el escritor que te conoce mejor que tú mismo. Siguieron más historias, y obtuve mi primer contrato de libro en menos de 6 meses después de recibir el paquete. Las cosas iban muy bien, pero me estaba quedando sin papeles. Bromeé diciendo que tenía bloqueo del escritor, pero sabía que, una vez que los estudios tan intrincados de las vidas de los desconocidos dejaran de alimentarme, me quedaría sin contenido. Reservé otro viaje a esa cabaña y esperé, con la esperanza de que llegara otro paquete a mi puerta. En 3 días, el ahora familiar Un Golpe volvió a escucharse, con una caja, y su portador nuevamente ausente. Esto continuó durante 3 años y medio, un tiempo en el que publiqué 4 libros. A medida que se agotaba mi suministro, reservaba otro viaje a la cabaña y esperaba a que el visitante dejara lo que necesitaba. No sabía quiénes eran, pero no me importaba. Mi último viaje a la cabaña me hizo esperar un poco más por el paquete. Cuando finalmente llegó, abrí la caja y encontré un solo conjunto de papeles engrampados juntos. Reuben Hollis. Me froté la cara y estiré el cuello. La caja era cómicamente grande en comparación con el único grupo de papeles que yacía en el fondo. De alguna manera, no quería leerlo. No había nada que me diera miedo. Durante los últimos años, había escrito sobre todos los miedos que un ser humano podría tener. No quedaba nada para mí. Decidí no leerlo. No necesitaba saber. Tomé los papeles, los guardé y me fui al día siguiente. Sabía que ese había sido el último paquete, y no quería tentar a la suerte, así que me retiré de la escritura y pasé los años siguientes viviendo del dinero que ya había ganado, olvidándome por completo de mi propio archivo. El miércoles pasado, escuché un golpe en la puerta. Sí. Grité. No usaste el contenido del último paquete. Si no escribes la historia, no tiene a dónde ir, así que te perseguirá. Me retiré. Tienes que escribir la historia. Esas son las reglas. No asustaría a nadie más que a mí. Es inútil. Respondí. No es inútil. Esto es algo para ti. Tu último estímulo. Entonces, deslizó algo por debajo de mi puerta. Me quedé mirando el papel arrugado, luego lo levanté. La única frase me devolvió la mirada. Reuben Hollis teme que el hombre detrás de su computadora portátil sea real. Sacudí la cabeza y tiré el papel. Eso es una tontería. No tengo miedo de eso, murmuré para mí mismo, mientras revolvía los cajones buscando los otros papeles. Todas tenían la misma maldita frase escrita en ellas. Ese tropo estaba tan gastado que jamás podría darme miedo. Nunca. Sí, a veces, cuando escribía de noche, solía temer a la oscuridad detrás de mi computadora portátil, pero eso era solo mi imaginación. Nada más, nada menos. Día y noche, esa frase rondaba en mi cabeza. Por alguna razón, se negaba a abandonarme. No quería escribir la historia, porque eso habría implicado pensar en un escenario, un protagonista, una trama. Y eso lo habría grabado en mi mente para siempre. No había ningún hombre detrás de mi computadora portátil. Esta mañana, encontré una nota dentro de mi bolsillo. Decía simplemente, el hombre es real ahora, pero no es un hombre. Mi corazón dio un vuelco y mi pecho se tensó. Mi estómago se sintió vacío, como si toda la sangre hubiera sido drenada.
Mi mente se llenó de pensamientos. No tengo miedo, me dije a mí mismo. Y, sin embargo, esas historias asustaban a mis lectores, eran precisas, específicas. La mía no era específica. Y eso lo hace más aterrador. Es solo una historia, escríbela. Pensé. No, ahora es demasiado tarde. Rubén Halis teme que el hombre detrás de su computadora portátil sea real. Volví a recordar esa frase. Recordé cómo había recibido los paquetes. Sabía que no era algo natural, y aún así no lo cuestioné. Simplemente acepté la oferta. ¿Era demasiado tarde ahora para pagar el precio? Escribir mi propia historia de terror, ¿qué tan difícil podría ser? Los lectores cuyos miedos estaban inmersos en mis escritos no habían experimentado nada. Bueno, creo que no. Nunca los revisé. ¿Habría sabido si sus miedos se habían hecho realidad? No me importaba. Nunca me importó. Solo quería asustarlos. Nunca me preocupé por averiguar cómo sus debilidades habían llegado a la caja o qué había pasado después de que las usara para escribir. Me gustaba asustar a la gente, pero el escritor nunca debía ser el asustado ni el estudiado. Yo era solo un medio. Esto no debería estar sucediendo. Quería terminar con esto, así que comencé a escribir. Tuve la idea de hacer trampa con las reglas. Como no habían especificado explícitamente cómo incorporar el estímulo en mi escritura, simplemente escribí exactamente lo que había sucedido hasta ese momento. Eso cuenta como una historia, ¿verdad? De vez en cuando, echaba un vistazo a las 2 notas en mi escritorio. Rubén Halis teme que el hombre detrás de su computadora portátil sea real. El hombre es real ahora, pero no es un hombre. Terminé con algo genérico como todo estaba en mi cabeza, luego lo publiqué. Lo escribí con la luz encendida para que la oscuridad detrás de mi computadora portátil no me asustara. Sentí un alivio mientras actualizaba la página y veía cómo comenzaban a llegar los votos positivos. Miré las 3 notas en mi escritorio. 3. Espera. No, 2. Había puesto 2 papeles allí. Y, sin embargo, ahora había otro encima de ellos. Hola. Cierra tu computadora portátil. Una repentina oleada de mareo me golpeó, mis oídos zumbaban por la tensión. No había forma de que cerrara esa computadora portátil y mirara. Me recosté un poco. Pude ver debajo de la mesa, y mis ojos se abrieron de par en par, con mi respiración escasa, mientras miraba un par de pies fantasmales y desgarbados agachados detrás. No parpadeé durante tanto tiempo que mis ojos se llenaron de lágrimas. No iba a moverme. Nunca. No sabía qué hacer, pero decidí ganar tiempo. Desde detrás de la pantalla de mi computadora portátil, un dedo largo, sucio y huesudo salió y presionó el botón de apagado de mi computadora.